todo caso, el video se los puedo pasar, ¿verdad? Ya estoy grabando. En este caso, pues, permítame que hice doctrina social de la iglesia, basta ya. Lo acabo de tener aquí en la mano, chicos. El famoso basta ya. Ay, Dios mío, ¿dónde lo guardé? Lo acabo de guardar acá. Según yo lo metí aquí en diapositivas, doctrina. Permítame, voy a ir al documento. Aquí está, aquí lo tengo abierto. No sé ni dónde lo quedó guardado, ya lo voy a buscar. Aquí lo tengo. Quiero darle lectura. Voy a dejar de compartir porque me parece aquí una pantalla que me está estorbando para darle lectura a ese documento. En la pantalla lo que van a seguir viendo en la grabación es la pantalla de Nicaragua. Pero aquí nos vamos a ver nosotros. Vean lo que la Conferencia Episcopal de Honduras dijo acerca de lo ocurrido desde el año 2017 al año 2019. El documento está fechado 6 de junio de 2019. Dice la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal de Honduras. Los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras, CEH, al celebrar la asamblea plenaria durante los días 3 al 7 de junio, hemos orado, reflexionado y discernido. Miren qué importantes esas tres acciones: orar, reflexionar y discernir. No solamente es reflexionar, también se pide al Señor, como dice el Monseñor Brenes, no digo Monseñor Sáez, Báez, se me ha olvidado incluso orar por mí mismo. Solo me preocupa el pueblo de Nicaragua, sobre la situación en que se encuentra nuestra patria, con la intención de asumir compromisos, ¿verdad? No solamente de dar palabras vacías, sino asumir compromisos que queremos compartir con nuestros hermanos y hermanas en la fe y con las personas de buena voluntad. O sea, que el mensaje no es solamente para católicos, es para no católicos también, para gente incluso atea. Consideramos que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves de los sistemas de salud y de educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles, permítame que lo dice muy pequeño, susceptibles de provocar conflictos, tanto o más graves de lo que estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y en la educación. Problemas en la forma de legislar el Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del Ejecutivo y de la crisis de las empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte. Si cada problema deriva de conflictos como el que ahora estamos viviendo, acerca de los sistemas de salud y de educación, y cada conflicto es manejado de manera ineficiente, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. Por eso, se hace aún más dolorosa y comprensible la indignación de la mayoría de la población, el sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados. Creemos que la gravedad que adquieren muchos conflictos se debe, en primer lugar, a la forma incorrecta con que lo manejan los poderes del Estado, en algunos casos siendo los causantes del problema, y en otros por no saber resolverlos con los recursos propios de una democracia verdaderamente participativa, y dejando que el paso del tiempo haga que se resuelvan por sí mismos, cuando en realidad solo se agudiza su conflictividad. Otro ingrediente que agrava los conflictos es la politización, que los complica aún más. Politización del sistema de salud, politización del sistema educativo, ¿verdad? Durante este régimen que hemos tenido de don Juan Orlando Hernández, el sistema educativo también estuvo politizado en gran medida. Si no lo notaron, pues realmente nos faltó ver un poquito más la realidad, pero es una realidad, está muy politizado. La autonomía de algunas universidades, no hay tanta autonomía, ¿verdad? Introduciendo dobles agendas y empañando la claridad de los objetivos por los que se lucha. Miren que eso puede volver a ocurrir ahorita en Honduras. El hecho de utilizar dobles agendas para meterlos y politizar, digamos, la educación de este país, con esa agenda que de repente trae también los partidos de izquierda, que ha pasado en Nicaragua también. Fíjense que yo andaba buscando un manual de antropología, un libro que tuviera temario de antropología, porque me tocaba que impartir una clase y quería obtener un poco más. Y me bajé uno de Nicaragua. Pero ¿cuál fue mi asombro? Que en vez de enseñar la disciplina, lo que está ahí es doctrina marxista, pura doctrina marxista. Y eso no es objetivo. No es objetivo venir a sesgar toda la educación bajo el régimen de un pensamiento marxista socialista. Pero en eso han convertido los libros de supuestamente para educar en universidades. En libros sesgados, libros que ya no tienen verdadera academia,
sino que solamente están para motivar y someter a la gente a un régimen de una ideologización, de adoctrinamiento. Qué triste encontrar ese tipo de manuales de supuesta educación pública, ¿verdad? Que lo único que hacen es politizar aún más la educación. En Honduras puede pasar lo mismo. No dudamos de que las manifestaciones de hecho pasó, por eso lo dicen los obispos, no dudamos de que las manifestaciones de protesta tienen la intención de ser pacíficas. La gente va sin armas. Cuando salieron a las calles, salieron sin armas, con letreros, con pancartas, con antorchas, ¿verdad? Que persiguen y conculcan otros derechos de la población que también deben ser garantizados. La responsabilidad de la policía es garantizar el orden y la seguridad de toda la población. Sin embargo, algunas actuaciones policiales pueden calificarse como de fuerza desproporcionada y con esto añaden otro elemento de gravedad a los conflictos. Nos preocupa en gran manera el futuro de nuestras Honduras. Al pensar que problemas coyunturales no se deben resolver adecuadamente, ¿cómo podemos resolver aquellos que por ser estructurales exigen serio ordenamiento de todos los elementos de que consta un Estado de Derecho? Vean cómo la Iglesia siempre va a alude al tema del problema estructural. Siempre la estructura es un problema. Una constitución violada cuantas veces convenga. Unos poderes que no son para nada independientes. Aquí don Juan Orlando sometió todo el sistema legal, ¿verdad? Todos los representantes de la Corte Suprema de Justicia, puestos por él, para someterlos bajo su régimen, ¿verdad? Se mandó a hacer su propia policía militar para no depender de las Fuerzas Armadas ni de la policía civil, ¿verdad? Porque quería gente que estuviera bien, ¿cómo se puede?, comprometida con su causa. Por eso muchos le llamaban a esa policía militar, le llamaban, ¿cómo se llama? La guardia pretoriana le llamaban en ese momento, a la guardia de Juan Orlando Hernández. La policía militar se convirtió en eso, en un escudo de protección para él. Entonces vean cómo la iglesia afirma esta situación. Era un congreso que se ha convertido en un teatro de pésimos actores. Miren, en ese momento tuvimos una cantidad de políticos y diputados que, yo digo, ¿cómo llegaron a ese poder? ¿No se acuerdan de que estuvo Joche? ¿Saben quién es Joche, verdad? ¿Saben quién ha sido en los medios de comunicación? Un hombre chabacán. Y él llegó a ser diputado de este país. Es increíble lo que la democracia puede llegar a producir. Por eso el sabio Valle, José de Silva del Valle, se oponía a la democracia. Como un hombre ilustrado, creía más bien en la aristocracia. Los que deben gobernar son los más intelectuales y los más capaces, los de virtud probada, esos, los mejores, los aristos, ¿verdad? Los mejores de una sociedad son los que tienen que subir a la política. Pero la democracia trae lo que él mismo anunció. Dice, subirán con desdicha los que sin culpa alguna tendrán que venir a legislar y poner a sancionar gobiernos y levantar ejércitos, ¿verdad? Que el menor de 30 podrá sancionar toda la nación, prácticamente afirmando de que alguien tan imberbe, tan inmaduro como un hombre de 30 años, ¿verdad? Terminaría legislando para el país, cosa que en la mentalidad de un hombre como Valle era un acto de incoherencia, porque ¿quién debería legislar? Por hombres de virtud probada, de edad avanzada, hombres arriba de los 50, 60 años, por lo menos, que tuvieran esa vida ya intachable, comprobada, ¿verdad? Que la gente supiera realmente quién es él, no que a alguien desconocido suben al poder. Gente incapaz. Por eso hemos tenido diputados narcotraficantes, hemos tenido diputados mujeriegos, diputados borrachos, diputados asesinos, como aquel que mató a un taxista, que ahí está metido en preso. Aquel que pasaba diciendo, qué lindo en los noticieros. ¿Se acuerdan de él? De que decía, qué lindo en San Pedro Sula. Preso por matar a un taxista. Entonces, es increíble cómo este tipo de gente que no es intachable sube al poder. Entonces es claro que la iglesia sabe muy bien que a veces el Congreso se convierte en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo, la necesidad de un poder electoral que garantice la transparencia de los sufragios y destierre de una vez por todas los delitos electorales. Aquí fácilmente se acabaría con el problema electoral si sometiéramos el sistema electoral a un sistema completamente intocable mediante un sistema electrónico, un sistema digital y de en tiempo real, que contabilice los votos de tiempo real. Hace tiempo se habría hecho en Honduras algo así. Nada costaría mandar a hacer un telecentro electoral en cada uno de los municipios, ¿verdad? Un telecentro electoral, para que la gente solo llegue, ¿verdad? Ponga su huella, la misma huella con la que la han registrado en el sistema electoral, ¿verdad? Ponga su huella, ¿verdad? Elija sus diputados ahí con tic, 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 le dé enviar y listo, se acaba el problema. Se acaba el problema de este país. No hay manos intermedias tocando las boletas
no hay manos intermedias tocando ya las boletas al sistema, porque lo que pasaba en esos momentos es que las boletas sí, podían estar correctas, pero al momento de llegar al momento del sistema electoral, al momento de pasar la boleta, le cambiaban los numeritos, como vimos en muchísimas boletas electorales que yo mismo me encargué de buscar algunas. Ahí tengo la colección de esas boletas retocadas, manchadas, y de algunas boletas que cambiaban, obviamente, el dato de la boleta al sistema. Que de repente la boleta aparecía de Iris Xiomara de Castro de Celaya, aparecía, digamos, con 84 votos, y en el sistema le ponían 4 votos. O sea, legítimamente, en la primera contienda que ella participó, ella tenía que haber ganado, según lo que nos da a conocer esa manipulación de datos. Sin embargo, ¿verdad? Lo que pasó es que en el último momento de la boleta digitalizada al sistema, siempre hay manos intermedias tocando eso en el Congreso, en el Tribunal Supremo Electoral. Y eso es lo que realmente, esos delitos electorales son constantes, además de la compra y venta de votos. Ayer me decía una joven en una clase de filosofía de otra universidad, qué triste que a veces la gente incluso honesta tiene que caer en el juego de comprar votos, porque si no, no los apoya. Pues por ahí comenzamos con el problema. Desde que la gente buena sigue con la tradición de comprar votos, ya están, son parte del problema, ¿verdad? Nunca vamos a parar con ello. Unas instituciones de Estado quebradas por la corrupción, una paralización de la economía. Recuerden cómo estuvo el tema de las sanciones, por ejemplo, en la época del golpe de Estado. Cuando tuvimos el golpe de Estado, ¿verdad? Inmediatamente después, cuando cayó Micheletti del poder, el mercado internacional de El Salvador y de Guatemala cerraron las fronteras. Cerraron por completo las fronteras económicas con Honduras. Dejaron a Honduras solito como castigo por lo que supuestamente hizo mal de sacar al presidente de Mel Zelaya. Ese es el tipo de cosas que pueden ocurrir, que dañen obviamente al pueblo, sobre todo en el agro, una vergonzosa venta de bienes naturales de nuestra tierra, ¿verdad? Como las sedes. Una falsa reforma de código penal, que simplemente lo convierte en un instrumento de protección de los corruptos. ¿Se acuerdan cuando querían bajar la pena por el tema de violaciones y delitos de violación? Para proteger a violadores. En vez de subir la pena, ¿verdad? A un violador debería merecer la cadena perpetua, pero no, quieren bajarle las penas. Y por temas de narcotráfico también, le bajaron las penas a los narcotraficantes la cantidad de años. Esas son las reformas electorales que hacen en este país para proteger a los corruptos y narcopolíticos, como dice la misma conferencia. Lo convierte en un instrumento de protección a los corruptos y narcopolíticos, con apariencia de ser mejor por el hecho de endurecer las penas a los supuestamente más peligrosos que acostumbran a ser los jóvenes marginados y los pobres desesperados por subsistir. Esto y mucho más hace brotar en nosotros, en nuestros corazones, un basta ya. Por eso se le llamó el basta ya a este comunicado. Porque la iglesia dijo prácticamente basta ya. Como la voz también que lanzaba Monseñor Romero en El Salvador, ¿verdad? Basta ya. Es un clamor del pueblo. El pueblo ya no quiere seguir así, ¿verdad? Y un ejemplo claro es que ya la política tradicional dejó de ser la política tradicional, ya no son liberales y cachurecos. Apareció el partido El Salvador, partido anticorrupción, partido, ¿cómo se llama? Algunos de Maletín, ¿verdad? Y el Partido Libre, para intentar hacer una carrera diferente, porque el pueblo ya se cansó de esa situación. Es necesario, dice la Iglesia, enderezar la marcha de Honduras, desde el compromiso de rescatar unos valores éticos que se han ido perdiendo o debilitando en la medida en que la crisis no ha sido debidamente solucionada. Nos preocupa grandemente la decadencia moral en la que está cayendo nuestro país. Nunca es ilícito hacer el mal para obtener el bien, como pasa con la policía, ¿verdad? Que a veces matan por querer suceder el supuesto orden. El respeto a la ley. Aquí ponen en mayúscula algunas cosas que quieren enfatizar. El respeto a la ley. Obligación de la autoridad es emitir leyes justas, conformes a la dignidad de la persona humana y en orden al bien común. Cuando no actúa así, la autoridad se vuelve ilegítima y pierde el derecho a ser obedecida. Y eso es claro, la misma Constitución lo dice. Un gobierno usurpador ya no merece el respeto del pueblo. Educar en el conocimiento y respeto a las leyes es una tarea pendiente y urgente a todos los niveles, incluyendo a los mismos legisladores, para que dejen de aprobar lo que ni siquiera han leído o comprendido. Y ese es el problema. Llevan a hombres como Hoche a legislar por el país y un hombre que no sabe ni de leyes. ¿Qué decisión puede tomar? Pues buena para el país. ¿Verdad? Se aburre leyendo esos documentos porque no sabe de leyes. ¿Verdad? No le entiende quizá al lenguaje técnico que tiene una ley. Y es parte del problema que tenemos en este país. Gente inadecuada, ¿verdad?
Hemos tenido gente incluso famosa por ser borracho en los pueblos y diputados del Congreso. Entonces es increíble el problema que hemos tenido en este país grandemente. Lo que dice aquí, el tema de la iglesia ¿dónde fue que lo leí? Sobre el tema de formar en las leyes en todos los niveles. Fíjense que el señor Cardenal, en una entrevista que hizo Vanegas, en el programa de Vanegas, ¿verdad? Lo entrevistaron y él dijo algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención. Dice que en Honduras la Universidad Católica, en sus inicios, intentó invitar a ciudadanos de renombre, diputados, alcaldes y cosas por el estilo, invitarlos a un diplomado sobre política, es decir, un diplomado para aprender un poco más sobre política, para que se formaran técnicamente en política. Dice que de todos los invitados, ni uno solo dijo, sí, yo quiero formarme en política. ¿Cómo se espera, dice el cardenal, que en ese país haya buenos políticos y ni siquiera quieren formarse en la ciencia de la política? ¿Saben por qué no se quieren formar? Dice él. Porque no lo necesitan para andar robando y saqueando. Y es obvio que para ser un político como en este país lo han hecho siempre, no se ocupa formarse. No tienen el valor moral de formarse técnicamente para ser un buen legislador, para ser buenos políticos. Ni uno solo en todo el país. O sea, invitaron a un montón de gente en el país con carta directa, ¿verdad? Pam, pam, pam. Diplomado sobre política. Y no, nadie aceptó ser formado en política. Entonces, ¿cómo esperamos que hayan buenos legisladores y buenos diputados y buenos gobernantes en este país si no saben de política? La mayoría de políticos en el extranjero tienen al menos una maestría en ciencias políticas, al menos una maestría en ciencias políticas para ser grandes senadores. Vean los perfiles de muchísimos senadores en otras partes del mundo. Y en este país, no. Algunos ni estudiados son, ¿verdad? Solo porque ver el gran ganadero o cafetalero del pueblo, o narco también, ¿verdad? Solo por eso lo eligen. No porque sea capaz, no porque esté formado. De la gente más inadecuada a veces llega al poder. Entonces dice la iglesia también el otro aspecto que resaltan en mayúscula, la confianza. Lo que se ha ido perdiendo y que consiste en la esperanza firme, perdón, y que consiste en la esperanza firme en lo bueno que hay en las personas y en las instituciones. La decepción que pueden provocar muchas situaciones conflictivas no ha de llevarnos a creer que no nos podemos fiar de nadie. Perdón, nos ha llevado, pero no, hay que estar un poco más redactado, no ha de llevarnos a creer que no nos podemos fiar de nadie, a desconfiar de todo. El Salmo 37, 3 dice, nos hace esta invitación, confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel. Es importante, ya no hay confianza en las autoridades. Este país ya le perdió el respeto a toda autoridad. No confiamos en el Tribunal Supremo Electoral, no confiamos en el Congreso Nacional, no confiamos en la Corte Suprema de Justicia, prácticamente no confiamos en el Estado. No hay nada sensato, prudente y certero en este país que realmente uno diga, híjole, le tenemos confianza. No sé cómo estará ahorita, es muy temprano para evaluar lo que está pasando ahorita en este país. Pero anteriormente, en todos esos 8 años de gobierno de don Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Hay que contar los 3 años de Pepe Lobo también, los 4 años de Pepe Lobo, todo ese gobierno prácticamente que hubo, de 12 años prácticamente de poder, no se ganaron la confianza del pueblo. Al contrario, se convirtieron en una burla, en un meme, ¿verdad? Y la gente pues prácticamente lo convirtió en eso, porque ya se perdió el respeto por la autoridad. La ética política, otra frase que también resalta la conferencia episcopal. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno Juan? ¿Verdad? Su totalitarismo fue medio maquillado, ¿verdad? Medio encubierto. Vean la inteligencia de la iglesia, ¿verdad? Como demuestra la historia, ahí citan a Papa Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Años, pero Centésimos Años, que es a los 100 años de la, ¿cómo se llama? A los 100 años de la Rerum Novarum, en el numeral 46. Vuelvo a repetir esa frase, con facilidad, un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia. La honorabilidad de la autoridad política y el derecho a hacerse respetar por el pueblo depende de que sean moralmente rectos los fines que persigue y los medios que utiliza para ello.
Con frecuencia las manifestaciones de protesta en la sociedad no son para atacar a los políticos, sino para defenderse de ellos y de sus abusos. Otra palabra que también ponen a mayúscula, la verdad. No es un producto decidido por la mayoría y condicionado por los intereses de acuerdos políticos. La convivencia social es ordenada y respetuosa del ser humano cuando se fundamenta en la verdad. Por eso la búsqueda de la verdad fundamenta el verdadero diálogo. Pero como decimos, a veces los diálogos se convierten en una farsa, porque realmente no están dispuestos a dialogarse exactamente. Por eso resalta también en mayúscula el diálogo. El diálogo, la solidaridad como fruto de la preocupación de unos por los otros, nos acerca al diálogo como camino e instrumento de la búsqueda de una comprensión mutua que facilite rebajar tensiones y encontrar en medio de conflictos posibilidades de acercar posiciones y de ver con mayor claridad dónde está el bien común. Dialogar no es obtener a toda costa lo que yo pienso, es buscar juntos qué es lo mejor para el bien común. El diálogo fracasa cuando alguien no quiere escuchar por creerse poseedor de la verdad. Queremos hacer un llamado a las instituciones del Estado para que con las mismas facultades que les concede la ley y el sistema republicano cumplan sus deberes. Queremos hacer un llamado a toda la sociedad para que desde la realidad que vive cada persona y cada grupo considere la necesidad de sumarse a la búsqueda de caminos de solución por Honduras, para Honduras, sea por medio de pactos, de acuerdos, de reformas, de plataformas, el plebiscito o el referéndum, las leyes de iniciativa ciudadana, etcétera. Hay tantos medios, pues, prácticamente para lograr este diálogo. Vayamos tomando conciencia de que si es posible un camino para mejorar y el compromiso de lograrlo solidariamente, hay que hacerlo. Nosotros como cristianos queremos confiar este proceso de la historia a la Madre del Señor, Nuestra Señora de Suyapa, con cuyo amor y intercesión pedimos y nos acogemos. Entonces vemos cómo la conferencia, cada cosa que ha dicho, es una realidad. Y ese es el tipo de análisis que la iglesia hace, sensato, prudente, con los más altos valores, ¿verdad? Y llamando al compromiso ciudadano. Por eso es que a veces la iglesia tarda un poco en dar esas opiniones. Pero claramente que hay un gran trabajo de parte de la iglesia cuando realmente la iglesia toma la cuestión social, lo hace bien, lo hace muy bien, lo trata de explicar lo mejor posible. Aún así tenemos una serie de desafíos, principales desafíos del siglo XXI que la iglesia ha ido afrontando. El último es el de la voluntad y valores que quedó ahí revelado, que realmente para mí el de la voluntad y los valores es determinante para solucionar los otros 23 que vamos a enumerar. Primer principal desafío, la la sociedad sin Dios. La gente ya no tiene temor de Dios. Y saben que cuando se pierde el temor de Dios se pierde aquel parámetro objetivo de la ética. ¿Por qué hay tanta falta de ética en el mundo hoy en día? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué hay una gran diferencia entre la ética de hace 100 años o hace 50 años con la ética del siglo XX y XXI? Los mexicanos cuando de repente miran grabaciones, yo he visto algunos videos históricos de México, de entrevistas en la calle, cuando la gente hablaba correctamente, cuando hablaba con un decoro, cuando hablaba con altura, ¿verdad? Buscaban ahí a los jóvenes, a las mujeres, a los señores, a entrevistarlos en la calle. Por ejemplo, este famoso, ¿cómo se llama? Cárdenas, que era muy bueno para estar entrevistando en la calle, en esa, ¿cómo se llamaba esa? No, ¿cómo se llama ese programa que él tenía? No recuerdo muy bien. Era casi como que agarraba infragante la gente para entrevistarles. Y miraba yo los comentarios de los chicos de hoy, ¿verdad? Diciendo, qué bonito hablaban nuestros paisanos antes. ¿Qué hemos hecho con el lenguaje? Decían algunos, ¿verdad? ¿Saben lo que ha pasado? ¿Por qué México cambió drásticamente su lenguaje? Porque perdió la ética, perdió los valores. Por eso el lenguaje está pisoteado. Ahora si no dicen malas palabras pareciera que no están conversando. No pueden enlazar ideas sin decir una mala palabra, ¿verdad? Igual pasa en España, igual pasa en Argentina, igual está pasando aquí en Honduras también. La falta de ética. Ya la comunicación se está volviendo horrible. O sea, hemos escuchado niños hablando de esa manera. Niños, ¿verdad? Hemos visto, hay un video muy viral, por ejemplo, no solamente en el tema del lenguaje, en el tema del comportamiento. Miraba yo el video de una fiesta infantil donde había una supuesta imitadora de Karol G, ¿verdad? Y una niña se pone a hacer twerking en el suelo. Niña de unos 6 o 7 añitos, haciendo twerking en el suelo. Y ese es el tipo de cultura que tenemos. Y la gente comentando,
En mi época bailábamos con Cepillín. En mi época cantábamos canciones de, no sé, de Cri, ¿verdad? No perreábamos como hacen los niños de hoy. Terrible cultura. Pérdida de la cultura, mejor dicho. Pérdida de lo que hace y eleva a la sociedad. Ese es el problema de una sociedad sin Dios. La misma palabra de Dios en el capítulo 13 de Sabiduría dice que cuando la gente se desvía de Dios, cae también en idolatría de otro tipo. Idolatra el dinero, idolatra el placer, idolatra el poder. Y eso genera grandes problemas sociales. Quisiera traer a colación ese texto ya que me acordé para mostrárselos, para no hablar así en el aire. Quiero que revisemos ese texto. Creo que está en Sabiduría capítulo 13 o 14, si no me equivoco, en esa parte. Vamos a ver, Sabiduría capítulo, veamos el 13 primero aquí abajo, este 14, porque en el 13 explica la idolatría, en el 14 miren lo que dice, qué es lo que produce una sociedad sin Dios. Vean lo que dice aquí, aquí está. Dice con sus ritos, dice, ocurren en las sociedades ritos infanticidas, como la pedofilia y la pederastia, que incluso terminan acabando con la vida de los niños. Sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres extravagantes. Ni sus vidas ni sus matrimonios se conservan ya puros. Hay infidelidad por todos lados, divorcio a cada rato. Uno elimina traición a otro, ¿verdad? Muerte en la calle por simple enemistad, ¿verdad? Porque los agarraron infragante al esposo con la mujer o a otra mujer, ¿verdad? Terminan matándose unos con otros. Eh, por doquiera confusión, sangre, muerte, robo, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la gratitud. Ya la gente ni siquiera agradece, la gente ni saluda, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ¿verdad? Uno se despide a veces, incluso hasta de clases, uno se despide y ni siquiera se escucha un nos vemos, adiós, nada. Inmundicia de las almas, inversión de los sexos, lo que comúnmente está ocurriendo, matrimonios libres, adulterios, libertinaje, ¿verdad? Eso es lo que produce el darle culto a los ídolos sin nombre, como el dinero, que no tiene un nombre propio, como el placer, que no tiene un nombre propio, como el ídolo de la corrupción, que me encanta ser corrupto, hacer las cosas pasándome de la ley, pasándome los altos, sobornando policías, sobornando políticos, sobornando gente de la empresa, como pasa muy a menudo. Esos son los ídolos sin nombre. La gente se preocupa por los ídolos con nombre. A mí no me preocupa lo que un hinduista haga con sus ídolos de Brahma y Shiva y Vishnu. Son gente muy religiosa y muy respetuosa. Esa gente. Me preocupa más aquellos que tienen ídolos sin nombre. Esos sí preocupan más. Porque esos sí son capaces de matar al prójimo por esos ídolos sin nombre. Es el término de todos los males, dice el libro de sabiduría. Volviendo a los desafíos, está también los derechos humanos. Importante la objetividad de los derechos. Hoy en día aparece gente clamando por supuestos derechos, pero ese derecho a veces termina destruyendo el derecho de otros, ¿verdad? Acabando con el derecho de que el otro también tiene derecho. Se pone lo que antes era ilegítimo, se pone hoy como si fuera un derecho, como el aborto, ¿verdad? Obviando todo lo que anteriormente se debatió para llegar a definir el aborto como algo penalizable por la ley. Hubo debate político, filosófico, científico sobre eso, para llegar a discernir en las leyes el aborto como un problema, ¿verdad?, de tipo moral que debería ser calificable también en lo penal. Pero no, hoy en día hay muchas sociedades que, o viendo todo lo que se ha debatido, incluso los nuevos debates que han surgido, a pesar de todo lo que diga la ciencia y lo que digan los grandes críticos acerca del tema del aborto a nivel legislativo y a nivel filosófico, ¿verdad? Porque es un problema de tipo filosófico y también de tipo legal. A pesar de todo ello, la gente es oídos sordos porque lo único que le interesa es su caprichoso derecho, obviando el derecho del infante, el derecho de que está gestándose, que tiene también derecho a existir. Si ya lo trajimos al mundo, tiene el derecho a existir. Claro que es un problema tremendo porque de repente me preguntan a veces, ¿y qué pasa con una niña violada? Con una niña que ha sido violada. Es un debate bien tremendo, bien difícil. ¿Verdad? Pero aún con todo eso, también hemos conocido casos de jóvenes que aún cuando fueron violadas, dijeron, yo lo quiero tener. A sus 14, 15 años, y dijeron, lo voy a tener. Y ahí a veces hay cantidad de gente en YouTube dando testimonio de ser hijos o hijas de una madre que fue violada y que no quiso abortar.
niños, hijos ya mayores, ¿verdad? Dando testimonio de que su mamá pudo haberlo abortado, pero no lo abortó, a pesar que es fruto de violación. Y tiene un amor tan grande por la madre, por la valentía que tuvo, ¿verdad? De incluso dejar su estudio para darle el futuro a ella, ese espíritu de sacrificio. Es un tremendo sacrificio que hizo y la hija le intenta devolver todo lo que puede a esa madre, porque sabe el grado de amor que se requiere para poder tener esa madurez de decir, ocurrió, pero esto que tengo adentro no es culpable de lo que ha ocurrido. O este ser que tengo adentro, porque no es un esto, es un él, es un ella. Y por tanto, hay tantos testimonios así también, ¿verdad? Que demuestran que cuando una sociedad de repente brinda el apoyo, unos padres brindan todo su apoyo, las acompañan psicológicamente, el Estado condena tremendamente al malhechor, se le acompaña psicológicamente a esa persona durante todo el tiempo y también, si es posible, se le brinda las oportunidades para que salga adelante, ¿verdad? Sea una emprendedora. Y que no vaya a depender y que se le haga más fácil, más llevadero el tema de esto, hasta se le da la opción de dar en adopción a la criatura. Cuando todos esos factores también están alrededor del problema de un caso de violación, como que es más llevadero, como que es más fácil de poder decidir llegar a tenerlo. Pero cuando se deja abandonada la joven, solitaria, ¿verdad? Los padres la desechan de la casa, ¿verdad? No comprenden lo que realmente ha ocurrido, creen que también es culpable por lo que pasó, cuando la acusa la sociedad, cuando la denigra la sociedad, cuando se le juzga porque se ve embarazada, cuando la misma gente critica, ese tipo de cosas es lo que hacen ese embarazo detestable y problemático. Cuando el Estado tampoco cumple su deber dándole seguridad, si no se la dio a nivel de evitar quizás el acto de violación, por lo menos como una indemnización ante ese algo que no pudo controlar el Estado, que no ha podido quizás siquiera arrestar al culpable, pero por lo menos como indemnización debería de proteger legalmente, psicológicamente y monetariamente a esta persona que cayó bajo un problema de violación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no, nos gusta siempre tomar la decisión más fatalista, porque así es el mundo, siempre toma decisiones fatalistas. Ahí nos quedamos jóvenes, nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. No se olviden de colocar su asistencia. Nos vemos. Gracias, Luisa. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Alex.